En diciembre de 2024, Luigi Mangione asesinó al CEO de United Healthcare en presunta venganza por el modo en que las aseguradoras de salud abusan de los ciudadanos. Al investigar el perfil del asesino se descubrió que era un admirador de un personaje que durante 18 años desató el caos en Estados Unidos, Ted Kaczynski. Ted podría haberse salido con la suya y culminar su carrera criminal en el anonimato, pero sus planes se vinieron abajo el 19 de septiembre de 1995. Ese día un hombre llamado David abría el periódico y se encontraba con algo que lo dejaba sin aliento. En la página central se había publicado un extenso manifiesto repleto de odio, resentimiento e ideas tan profundas como polémicas. El mismo estaba firmado por el conocido Unabomber, apodo con el que habían bautizado al culpable de unas cuantas muertes, un sujeto que había eludido a las autoridades y ahora había extorsionado los grandes periódicos del país con una simple promesa: si se publicaban sus palabras, se retiraría. Lo que más le sorprendió a David, sin embargo, no fue tanto el contenido escalofriante de esa nota. Lo que lo hizo empalidecer de esa mañana frente a la taza de café fue darse cuenta de que había en esas palabras expresiones que le eran familiares. Muy familiares, para ser sinceros. Con el pulso tembloroso llamó a su mujer y le hizo leer la nota del Unabomber. Pudo comprobar por las expresiones de ella que llegaba a la misma conclusión que él. Sabían quién había escrito aquello. No cabía dudas. Ese día David había descubierto que el hombre más buscado del país no era otro que su hermano Ted, que llevaba años en una especie de reclusión en medio del bosque. Pero no nos adelantemos. ¿Qué hizo David luego de descubrir esto? ¿Cómo llegó Ted a convertirse en el Unabomber? ¿Cómo estuvo ligada la CIA y el MK Ultra en todo esto? ¿Qué pasó con Ted una vez que la justicia puso la mano sobre él? ¿Por qué hoy día muchos lo siguen considerando una inspiración? ¿Qué dijo David al enterarse de que Luigi Mangione había mencionado a su hermano unos meses antes de cometer su asesinato? Intentar responder estas preguntas nos va a llevar a conocer el oscuro caso del Unabomber. Nace un genio. Cuando Ted nació el 22 de mayo de 1942, nadie imaginó que estaban frente a la persona que haría gastar millones y millones al FBI tan solo unos años en el futuro. Es más, durante casi 3 décadas, Ted no solo no levantó malas sospechas sobre sí, sino todo lo contrario. A muy corta edad, Ted Kaczynski fue considerado un niño prodigio, de familia polaco-estadounidense. El pequeño no tardó en sobresalir por su facilidad para los números. Era algo retraído al momento de sociabilizar con sus otros compañeros, sí, pero era innegable que también parecía tener una especie de don. Su pasión por las matemáticas quedó demostrada más allá de las aulas. En su hogar, Ted no perdía oportunidad de leer manuales que lo ayudaran a entender más y más ese mundo que lo maravillaba. Según la creencia popular, los niños odian las verduras y cualquier cosa ligada a largos cálculos. No sabemos cómo se llevaba Ted con la comida, pero podemos asegurar que amaba los desafíos, que incluían complicadas ecuaciones. En más de una ocasión, los profesores se mostraron algo escépticos frente a sus prematuras habilidades. Creían que el chico hacía trampa, o había algún truco en lo que hacía, pero no. Ted podía pasar al pizarrón y en un abrir y cerrar de ojos resolver cuentas que desorientaban a sus compañeros. Cualquier duda que hubiera a su alrededor se terminó de despejar cuando en quinto grado lo sometieron a un test de inteligencia. Se supo entonces que Ted tenía un coeficiente intelectual más alto que lo habitual, bastante más alto para ser exactos. Las consecuencias de aquello, lo premiaron haciendo que saltara varios grados, varios cursos. Inclusive premiaron es una manera de decir. Mucho tiempo después Ted reflexionaría al respecto y diría que allí se había empezado a torcer su destino, en el preciso momento en que lo habían empezado a tratar como un genio. Rodeado de chicos más grandes, rápido se convirtió en el objeto de burla. Para todos era una especie de bicho raro y consentido por las autoridades educativas. Si es que quedaba alguna pequeña chance para Ted de adaptarse a su entorno, la misma se hizo añicos esa temporada. El joven empezó a desarrollar un miedo natural hacia otras personas y su madre evaluó enviarlo a un colegio especial. Sin embargo, todos sus maestros seguían mencionando que su cerebro era algo fascinante, que había que darle oportunidad de que pudiera desarrollar todo eso que había en su interior. Lo cierto es que Ted siguió salteándose más y más años y a los 16 ya era un graduado universitario. No contento con esto, se doctoró y a los 25 era profesor ayudante en instituciones de enorme prestigio.
Su caso ameritó que le hicieran notas, que le otorgaran premios y que sus estantes se llenaran de menciones y medallas. También publicaba en revistas científicas y sus tesis eran estudiadas como si se tratara de tesis escritas por maestros de antaño. También rompió récords de puntaje y hasta se dio el lujo de encontrarle solución a enigmas matemáticos que llevaban añares enloqueciendo a otros amantes de los números. Se llegó a decir que era probable que no más de 10 personas en Estados Unidos pudieran manejar con tanta plenitud y exactitud su nivel de abstracción. Nada parecía demasiado difícil para él. Nada, excepto convivir en armonía con otros. Esto seguía resultando imposible. Incluso pocos sabían que buscando un lugar donde conocer gente, Ted había participado de 1959 a 1962 como conejillo de indias en terribles experimentos. Experimentos vinculados con la CIA y con el MK Ultra. Vínculos con la CIA y el MK Ultra. Los contactos de Ted con la CIA habían comenzado cuando el muchacho aún estaba en la universidad. No sabemos si lo convocaron justamente por su alto rendimiento o si él se prestó como voluntario justamente movido por su enorme curiosidad. Lo que sí se sabe es que Ted estuvo bajo el mando de Henry Murray, un aclamado profesor que había fundado la Sociedad Psicoanalítica de Boston y que tendría un papel crucial en uno de los proyectos más nefastos llevados a cabo por el gobierno de los Estados Unidos. Hablamos del MK Ultra. A lo largo del tiempo el MK Ultra llegó a ser defendido como un experimento indefendible éticamente. Es que este proyecto tenía como fin la búsqueda del control mental mediante diversas metodologías que podían incluir la terapia de shock, la experimentación con LSD, hipnosis y un largo y terrible etcétera. Para peor, todo esto se hacía de modo clandestino, sin el debido consentimiento de los participantes. A estos se les decía que sus signos serían monitoreados mientras discutían sobre filosofía, pero en realidad se los exponía a un ataque psicológico prolongado y estresante. La idea era encontrar el modo de quebrar aquellas mentes para poder encontrar un lugar por donde filtrar mensajes u órdenes subliminales. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos utilizables en interrogatorios y torturas. ¿Y qué pasó luego? El propio Ted diría que nada importante o digno de mención. Pero la gran pregunta es, ¿eso no es lo que diría el sujeto si el experimento hubiera salido justamente como sus superiores esperaban? ¿Y si habían logrado doblegar su cordura y luego habían ocultado los estragos? Los operarios de la CIA utilizaban universidades, hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas como fachada para sus terribles fines. Al menos hasta 1975, cuando el Comité Church del Congreso de Estados Unidos, que investigaba los abusos cometidos por los servicios de inteligencia, puso sus ojos sobre ellos. En ese mismo año, y de modo más que sospechoso, el director de la CIA ordenó destruir todos los documentos sobre el MK Ultra. Muchos teóricos de la conspiración no pueden dejar de notar este paso de Ted por los inescrupulosos manejos de Murray, preguntándose si no habrá sido la CIA la culpable de terminar de desequilibrar a un cerebro que ya oscilaba entre la genialidad y el horror. De un modo o de otro, tras participar de estos experimentos que años después serían repudiados, Ted conseguiría algunas becas, más premios y pronto le lloverían las oportunidades de más y mejores trabajos. Estaba claro que con su amplio currículum tenía el mundo a sus pies, pero eso no lo motivaba. Ted no quería tener el mundo a sus pies, simplemente deseaba verlo arder. Y el primer paso para que aquello comenzara a suceder lo daría a los 27 años. En ese momento el hombre renunció a todos los cargos que le habían ofrecido y se mudó nuevamente con sus padres, sin dar mayores explicaciones. Sus colegas no podían entender qué estaba pasando. Ted renunciaba a una realidad en la que era aclamado para recluirse en la habitación que lo había visto crecer. Supusieron que podía sentirse atosigado, que quizá necesitaba tiempo, que se trataba de una crisis que tarde o temprano terminaría, pero no fue así. Ted jamás volvería a ser quien era. A partir de ese momento comenzaba a gestarse el Una Bomber. Un hombre contra el futuro. Luego de pasar 2 años viviendo en la pequeña residencia de Illinois y trabajando junto a su padre y su hermano, un callado Ted se volvió a mudar. Esta vez se dirigió hacia Lincoln, se adentró en una zona de bosques, compró un terreno gracias a algunos préstamos, construyó una humilde cabaña y anunció a los 4 vientos que aquella sería ahora su vida.
El lugar no tenía electricidad ni agua corriente, por lo que otra vez sus más cercanos consideraron que no pasaría mucho hasta que el hombre desistiera de tan extrema idea. Pero así como Ted se había mantenido firme en no volver a trabajar en las universidades donde había ocupado los cuadros de honor, igual de firme se mantuvo en su convicción de no volver a una vida más convencional. Sus pocos vecinos rápido se acostumbraron a su presencia y su mutismo. El pelo y la barba de Ted habían crecido. Ya no usaba esos trajes con los que iba a dar clases o dar conferencias en edificios de lujo. Ahora cazaba y cosechaba. Se jactaba de precisar poco dinero y realizaba trabajos ocasionales de manutención. Todo eso que había estudiado ya no tenía valor en su nuevo contexto, en esa vida en apariencia sencilla y alejada del vértigo de la sociedad. El cambio era drástico, claro, pero también era cierto que Ted, como vimos, no se había caracterizado justamente por ser una persona que disfrutara mucho de estar rodeada de otros seres humanos. Con el paso de los meses, todos entendieron que él finalmente había cedido a su más profunda naturaleza y se acostumbraron a dejar de verlo. Pocos sabían que había en ese acto de Ted una declaración absoluta de principios. Aparte de solitario, Ted se había vuelto una persona cada vez más testaruda. Siempre estaba con el ceño fruncido y enojado. No solo no lograba encajar, repudiaba a la sociedad en su conjunto. En Ted había echado raíces el rencor y refunfuñaba que había que destruir la sociedad industrial moderna, a la que describía como alienante. Sostenía que el hombre se había desvinculado de sus instintos más básicos e iba derecho a un futuro que lo tendría carente de emociones y esclavizado. Ted no quería eso para él. Creía que el ser humano debía volver a vivir en comunidades autosustentables y pequeñas. Cuando alguien había catalogado de utópica su idea, su odio se había encendido. Los más optimistas llegaron a especular con que ahora Ted podría ser más feliz. Pero Ted no estaba en su retiro pacífico y no pasaba sus horas solo contemplando el devenir de su existencia. A espaldas de otros, Ted se había propuesto hacerse escuchar. ¿Y qué mejor modo de hacerse escuchar que con una explosión o varias? Comienzan a llegar las bombas. En 1978, un profesor de ingeniería de materiales de la Universidad de Northwestern, en Illinois, recibió un sospechoso paquete. Desconfiado, alertó a la policía. Nadie solía mandarle paquetes y además sus datos no parecían escritos correctamente. El oficial que acudió a su llamado pensó que el otro exageraba. Mientras manipulaba el paquete, él mismo le explotó en la mano, hiriéndolo gravemente. Se trataba efectivamente de un paquete bomba. Las investigaciones iniciaron de inmediato. ¿Por qué alguien lo había mandado? ¿Era una cuestión personal con el profesor en particular? ¿Qué clase de mensaje pretendía dar esa bomba? Todas las preguntas seguían aún sin respuesta, unos meses después. Era mayo de 1979, cuando un segundo paquete similar al primero llegó a la misma universidad. Esta vez la explosión hirió a un alumno. Este hecho hizo que quienes tenían la esperanza de que la primera bomba fuera un hecho aislado, cambiaran de parecer. No había dudas de que había alguien con intenciones de hacer daño. Alguien que había elaborado un modus operandi y estaba ansioso por llamar la atención. El quiebre definitivo del caso, sin embargo, vino con la tercera bomba, que llegó 6 meses después. Ese paquete no llegó a la Universidad de Northwestern, ni a ninguna otra. El tercer artefacto explosivo fue encontrado en un avión que iba de Chicago a Washington y fue descubierto de casualidad, dado que había empezado a humear. Si el temporizador no hubiera fallado, esa bomba hubiera explotado con el avión en el aire, causando una desgracia de enormes magnitudes. Por suerte todo se había reducido a algunas intoxicaciones y a un aterrizaje de emergencia que dejó a muchos pasajeros al borde de un ataque de pánico. Un gran susto nada más, pero las cosas estaban escalando demasiado rápido. Los expertos coincidieron de inmediato en que se trataba del mismo sujeto que había enviado los paquetes a las universidades. Tenía un modo muy especial de construir sus armas letales. Como atentar contra un avión califica como delito federal, a partir de ese momento el caso pasó a manos del FBI. Se hizo un comunicado de prensa y se habló del delincuente al que buscaban como una bomber, un nombre que buscaba reducir la siguiente descripción: University and Airline Bomber, es decir, bombardero de universidades y aerolíneas. Se investigaron a todas las personas que viajaron en el avión del tercer atentado. Se trataron de crear conexiones. Las mismas parecían difusas. Era imposible intentar adivinar dónde o contra quién podía realizarse el próximo ataque. De hecho, el Una Bomber realizaría 13 ataques más sin que pudieran dar con él.
todo en el transcurso de 18 años. En el medio dejaría más de una veintena de heridos y 3 muertos. Reinado del terror. Hugh Scruton, dueño del Rustec Computer Store, una empresa de servicios informáticos de Sacramento, California, encontró un paquete en el estacionamiento de su local. Era la mañana soleada del 11 de diciembre de 1985. Hugh había mirado largo rato el paquete. Sabía que abrir un paquete del que no se sabe el remitente es potencialmente peligroso, pero la curiosidad pudo más y decidió abrirlo. La explosión lo hizo volar por el aire. Hugh se convertía así en la primera víctima fatal del Unabomber. Siguieron otras detonaciones, más heridos, cicatrices, dedos amputados, pero pasarían 9 años hasta que se registrara otro muerto. Thomas Moser era el vicepresidente ejecutivo de una empresa mundial de publicidad. El 10 de diciembre de 1994 recibió un paquete en su casa. Abrirlo fue lo último que hizo antes de dejar de existir. Tenía 50 años y en la explosión resultaron heridas su mujer y su hija. Los daños en su casa dejaron constancia del perfeccionamiento que había alcanzado los métodos del Unabomber. Unos meses después, Gilbert Murray, presidente de la Asociación Forestal de California, murió tras abrir una caja de zapatos que había llegado a su oficina. Los controles aumentaban y nuevos investigadores se sumaban al caso, pero el Unabomber seguía siendo un enigma. Quedaba claro que era todo un profesional meticuloso que sabía lo que hacía y sabía además cómo pasar desapercibido. De hecho, para ese momento, algunas personalidades del FBI habían aventurado algunas ideas sobre la identidad del criminal. John Douglas, famoso por crear el perfil psicológico de los criminales seriales para la agencia de investigaciones, aseguró que el Unabomber era un hombre con una inteligencia por encima de la media, estudios superiores en ciencias y probablemente seguidor de la filosofía neoludita. El neoludismo es una corriente que se opone al desarrollo tecnológico y científico de la sociedad porque los considera perjudiciales para el ser humano. Muchas veces sus seguidores adhieren además a una idea de sabotaje contra todo aquello que promueva o genere la industrialización. El perfil psicológico presentado por Douglas fue descartado en 1993, cuando se le empezó a dar más fuerza a otra teoría según la cual el Unabomber debía ser un mecánico de aviones. Por esos años se estableció el 1-800-701 Bomb, un número que se abrió exclusivamente para recibir pistas civiles que pudieran ayudar a encontrar al culpable de causar tanto desconcierto. A la vez, se estableció una millonaria recompensa para aquel que pudiera brindar una información crucial. ¿Y en qué derivó aquello? En miles de llamadas oportunistas, en miles de callejones sin salida y en una especie de histeria colectiva donde todos empezaron a desconfiar de todos. Hasta donde sabían, cualquiera podía ser el Unabomber. En este candente clima fue que el sujeto decidió mandar una carta al FBI. En la misma le hacía una propuesta a quienes lo perseguían. Se comprometía a abandonar sus acciones delictivas si los principales periódicos del país publicaban un texto de 30.000 palabras de su autoría, un manifiesto llamado La Sociedad Industrial y su Futuro. Tenían que publicarlo completo, sin censura. Las autoridades se encontraron en un gran dilema. Si publicaban las palabras del Unabomber, corrían el riesgo de que otros vieran justa su causa y se quisieran sumar a él. Pero también publicar aquello podía darles algunas pistas sobre la identidad del criminal. Luego de un arduo análisis, optaron por aceptar el chantaje y es así como nuestra historia vuelve al principio. El manifiesto. El Unabomber firmó su manifiesto como Freedom Club, es decir, Club de la Libertad. En el mismo afirmaba que la revolución industrial había supuesto un desastre para la humanidad e instaba a todos los hombres y mujeres a rebelarse contra el orden establecido, volviendo a un comportamiento más natural. En el texto también hacía referencia a las personas sobresocializadas, que reprimen sus inclinaciones, sus emociones y se avergüenzan cuando su forma de comportarse o hablar son contrarios a las expectativas impuestas por el exterior. En base a esto, el Unabomber aseguraba que la libertad estaba siendo limitada a pasos agigantados y que ya pronto nada íbamos a poder hacer para escapar. Según él, estábamos muy cerca de que ya no hubiera marcha atrás. Tal como sospecharon, el manifiesto generó adeptos, pero también generó un montón de llamadas telefónicas. Muchas personas estaban seguras de que aquellas expresiones se parecían a las de algún familiar o algún conocido. Todos fueron temores infundados.
todos menos los de David Kaczynski. David leyó algunas frases y no tuvo dudas de que aquello lo había escrito su hermano. Él ya lo había escuchado diciendo lo mismo y usando las mismas metáforas y formas. Le hizo saber la situación a su esposa y ambos coincidieron en que antes de hacer la acusación correspondiente, tenían que terminar de asegurarse, por lo que contrataron a un detective privado para que averiguara cosas sobre Ted. En pocas semanas, el investigador pudo dar con la cabaña del hombre y pudo reunir algunas pruebas que confirmaron que allí se estaban fabricando explosivos. Lo siguiente que hizo David fue llamar al FBI y negociar. Abogados de por medio dijo que iba a entregar a Luna Bomber a cambio de que le aseguraran que no lo lastimarían en el proceso de detención. Los agentes analizaron las pruebas presentadas, hicieron su propia labor cotejando el manifiesto publicado y otros textos de Ted y llegaron a la misma conclusión que David. Por fin habían llegado hasta este hombre que se había vuelto un total dolor de cabeza en las últimas décadas. El 3 de abril de 1996, el Una Bomber era arrestado y su identidad por fin era revelada. Últimos años y legado. Los primeros exámenes psicológicos a los que se sometió Ted dieron resultados contundentes. Sufría de esquizofrenia y paranoia. Este diagnóstico, de hecho, le hubiera sido beneficioso al momento de elaborarse una condena. Sin embargo, el hombre se negó a ser considerado un loco y se declaró culpable consciente y orgulloso de todos los cargos federales formulados en su contra. Tras catalogar a sus abogados y su familia como traidores, Ted se había defendido solo, mostrándose errático y sin nada de arrepentimiento. Aprovechó cada oportunidad que pudo para seguir expresando sus ideas antitecnológicas. La sentencia contra su persona se tradujo en una cadena perpetua que debía hacerse efectiva en una de las cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos y el mundo. Dentro de este bloque de hormigón en el que residen los criminales más peligrosos, hay un módulo especial donde se encuentran, entre otros, el Chapo Guzmán, los encargados de planificar el atentado contra el World Trade Center de 1993, algunos cerebros tras el 9/11 y espías que llegaron a trabajar enviando información secreta a la Federación Rusa. A ese módulo totalmente aislado ingresó Ted. Sin embargo, lo que para muchos podía ser una tortura no lo fue tanto para él. A los años de estar en prisión declaró que estar lejos de todos y con la posibilidad de poder meditar y leer no estaba para nada mal. En definitiva, allí tenía todo lo que quería. También aprovechó para estudiar idiomas, hizo cursos de psicología y su buena conducta hizo que le dejaran escuchar música algunos días a la semana. En determinado momento empezó a intercambiar correspondencia con cientos de personas. En 2021 fue trasladado por problemas de salud a otra prisión de Carolina del Norte. Murió el 10 de junio de 2023, a los 81 años. Nunca quedó muy claro si fue por una enfermedad o porque se quitó la vida. Hoy día, la Universidad de Michigan archiva las más de 400 cartas que recibió y escribió. En todas se puede seguir leyendo la profundización de sus ideas. La cabaña que fue laboratorio para Kaczynski se había convertido desde su arresto en 1996 en un objeto de fascinación pública y de importancia forense. Fue trasladada completa a diferentes almacenes e incluso llegó a ser fotografiada como parte de un proyecto artístico. Hoy se cree que esa cabaña, tan pequeña pero tan importante en significado, es de algún modo la representación poética del estado mental de Ted. Luigi Mangione, el hombre al que la policía identificó el 9 de diciembre de 2024 como el asesino del CEO de United Healthcare, había dejado escrita una reseña del manifiesto de Kaczynski en un sitio web. Allí describía a Ted del siguiente modo: es fácil tacharlo rápida e irreflexivamente como el manifiesto de un lunático, pero estaríamos evitando enfrentarnos a algunos de los incómodos problemas que identifica. Es sencillamente imposible ignorar lo clarividentes que resultaron muchas de sus predicciones sobre la sociedad moderna. Más abajo cerraba su crítica con la siguiente frase: Ted fue un individuo violento que mutiló a personas inocentes. Aunque estas acciones tienden a ser caracterizadas como las de un loco opositor de la tecnología, se ven más exactamente como las de un revolucionario político extremo. Tras trascender que Luigi había usado a su hermano como inspiración, David salió a hablar frente a las cámaras de televisión y pidió que no se romantizaran ni se normalizaran actos violentos que solo están destinados a generar más y más destrucción. Para muchos, la polémica sigue vigente y hay en los afiebrados párrafos escritos por Ted mucho más de lo que parece.
Otros lo ven como una especie de virus y esperan que tarde o temprano su mensaje deje de propagarse para ya no causar más muertes. De un modo o de otro, queda claro que aunque Kaczynski ya no esté vivo o ya no esté repartiendo bombas, la onda expansiva de su legado aún sigue vigente.